Somos, dile Señor, gracias. Todo se lo debemos a ti, Rey. El caminar, el respirar, el ver, Señor. Nuestro techo, nuestra casa, nuestros alimentos, la vida misma, Rey. Nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo. Todo se lo debemos a ti, Rey. Por eso te damos gracias, Rey. Te debemos también, Señor, ese amor, esa misericordia hacia ti. Gracias por todo lo que tú nos vas a enseñar hoy, Rey. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor amado mío, por ese amor que tú desplegas diariamente sobre nuestras vidas, Rey. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Honra, gloria y alabanza solamente para ti, Yahweh. Para ti, Yeshua HaMashiach, y para ti, Miruja Caos. Y démosle al Espíritu Santo el mejor aplauso. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis santos y santas. Podemos sentarnos. Bueno, mis hermanos, hoy el Señor nos quiere hablar sobre el raquitismo en el cristianismo. ¿Ustedes saben qué es raquitismo? Una persona raquítica, una persona flaca, una persona que, mejor dicho, está caminando casi en la vena avaricia. Eso en lo natural, pero en lo espiritual es una persona que no ora, que no ayuna, que no intercede, que no se congrega. Esa es una persona que se está secando o se ha secado. Entonces, hermano, solamente tú lo sabes, cómo está tu nivel hoy con el Señor. Si de pronto todos los días de madrugada le busca, en el día, en la noche, en todo momento. Pero la persona que nunca lo busca, ¿puede estar robusta? ¿Puede estar fortalecida? No. Eso es como una persona que, hermano, deja de comer determinados días, cierto que se empieza a ver flacuchenta, ojerosa, pálida, delgadita, todos esos calificativos negativos para el cuerpo humano. Así es para la vida espiritual. Cuando, hermano, hermana, tú tienes pereza, sueño, cansancio, desidia, apatía, rebeldía, desobediencia en contra de lo espiritual, te estás secando o te has secado totalmente. Entonces te invito a que vayas allí al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, del 1 al 14. Dice la palabra a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Yahweh vino sobre ¿quién? Sobre el profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Allí la referencia que hace nuestro Yahweh eterno a través del libro del profeta Ezequiel es la casa de Israel. Le habló a la casa de Israel porque la casa de Israel se había secado. Y la casa de Israel es su pueblo. Como hoy en día muchos se han secado, han buscado un pretexto. Hermano, yo te digo hoy, no busque pretextos para evadir la responsabilidad del Señor. Porque en la medida en que tú saques pretextos, se está secando. Cuando le sacas pretexto para no orar, para no ayunar, para no guerrear, para no venir a la iglesia, hermano, hermana, te está secando. Y en lo espiritual, tal vez tú dices, no, pero yo soy gordita, yo soy gordito. No, mi hermano, en lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque tu gordura, el Señor no la va a tener en cuenta. ¿Sabe quién tiene en cuenta tu gordura? La enfermedad. Pero el Señor no va a tener en cuenta, ay, allá está mi hija gordita, tan bonita ella. No, ¿cómo estamos en el espíritu? Entonces el pueblo de Israel ya no quería orar. Y esta es una profecía 500 años antes de Yeshua HaMashiach. Entonces, hermano, hermana, el Señor le habló al profeta Ezequiel. Cosa dura, cosa y un trabajo muy duro, ir a exhortar a un pueblo. Por eso, hermano, muchos no quieren hablar, porque creen que perder al amigo o a la amiga, mejor dicho, ya van a quedar sin nada. Es mejor ir a hablar lo que el Señor nos dice que hablemos, guste o no le guste al hermano o a la hermana. Pero aquí dice la palabra, que la mano de Yahweh vino sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu de Yahweh y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hermano, hermana, hoy la iglesia cristiana se ha secado.
muchos pastores se han secado, hermano, porque se dejaron ganar de esta pandemia. Aparte de eso, la economía, los problemas, se dejaron secar y tiraron la toalla. Y hoy te digo, hermano, no tire la toalla, no la tire. ¿Sabe por qué? Porque vienen cosas grandes. Y dice el 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Si nos pusiésemos a hacer una encuesta, encontraríamos, hermano, que un altísimo número de cristianos se han secado, que eran fuego en sus iglesias, que eran, hermanos, servidores en las iglesias, que diezmaban en las iglesias, hermano, hermana, y hoy dejaron de lado el ministerio, la iglesia, el don y el talento. Entonces, hermano, hermana, ¿quiénes de nosotros no tenemos problemas? Todos tenemos problemas, llámese económicos, llámese de salud, llámese de los planes no cumplidos, las metas no cumplidas, oraciones no contestadas, los hogares divididos, hermano, hermana, todos. Y esos problemas hacen que nosotros nos sequemos. Esos problemas hacen que nosotros no avancemos. Entonces, hermano, hermana, si dice la palabra que me llevó al valle de los huesos secos, hermano, es porque el Señor lo llevó a Ezequiel a que viera con sus propios ojos cómo estaba el pueblo de Israel. Y cuando el Señor nos lleva, hermano, hermana, a ver en los ministerios, cuando se va a predicar en otros lugares, o aquí en la misma iglesia, vemos, hermano, huesos secos. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque los planes no se realizaron, la pandemia nos ganó la ventaja, las enfermedades no curadas, las necesidades económicas no suplidas, los planes, hermano, hermana, los proyectos y todo lo que tú tenías, no lo pudiste desarrollar. Hogares separados. ¿Cuántos hogares se separaron en medio de esta pandemia? Muchísimos. ¿Por qué? Porque las parejas no estaban acostumbradas a convivir unánimemente y les tocó por fuerza mayor. Y ahí fue donde se conocieron verdaderamente sus temperamentos y sus caracteres. Entonces, hermano, eso dio al traste y por eso estallaron, hermano, hermana. Y hoy hay mucho hogar separado. Y hogar cristiano, suena duro decirlo, pero hermano, hermana, tenemos que decir la verdad. ¿Para qué vamos a tapar? ¿Cierto? Es la verdad y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Entonces, hermano, hermana, todo eso el Señor nos ha llevado a los huesos secos, a mirar cómo está la iglesia, a mirar cómo están las iglesias, a mirar cómo está el cristianismo a nivel mundial. Porque a nivel mundial, hermano, muchos desistieron, muchos tiraron la toalla, muchos no quieren saber. Aún hay muchos que son tan descarados que le dicen al pastor: no, me cogió la pereza y no vuelvo a la iglesia. Tremendo. Después de que eran grandes salmistas, grandes servidores. Hermano, hermana, la palabra dice que era mejor que no me hubiesen conocido. Pero muchos creen que es un juego y muchos le van a echar la culpa a la pandemia. No, nosotros no debemos buscar, hermano, culpables. El culpable es uno mismo, que se dejó enfriar. El culpable es uno mismo, hermano, hermana. No hay nadie más. Tú no le puedes echar la culpa a tu situación. Si tú estás en un proceso de separación, hermano, es cuando más debes venir a la iglesia para que te fortalezca. Pero tú no puedes tomar la decisión de echarle la culpa a la iglesia, de echarle la culpa a Yeshua Hamashiach. No, mi hermano. Mirémonos nosotros qué estamos haciendo mal. Entonces, hermano, el Señor llevó al profeta Ezequiel a que viera todos esos problemas. Y hoy el Señor nos está diciendo: vea todo lo que hay a nivel mundial en los cristianos. Hermano, desempleo. ¿Cuántos quedaron desempleados? ¿A cuántos les cerraron los negocios? ¿A cuántos no les renovaron contratos? ¿A cuántos les cancelaron contratos? Hermano, hermana, si miramos, encontramos un gran número de huesos secos.
Y todos le echamos la culpa a mi Yahweh. Todo lo que nosotros vivimos, la culpa es de él. Y yo te digo que no, mi hermano. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces mi Yahweh les habló? ¿Cuántas veces los sacó de los problemas? ¿Cuántas veces los suplió? ¿Cuántas veces los liberó? Hermano, hermana. Y ellos se dejaron ganar por la circunstancia, por los problemas. Aún cayeron más en idolatría y en brujería. Y hay muchos cristianos que prefirieron ir al brujo, al hechicero, a ver que le leyera la mano para mirar el destino. Hermano, hermana, nadie conoce tu destino. Nadie, no se dejen engañar. Nadie por medio de la lectura le conoce su propósito. No, ese es Satanás que te ilusiona y te hace creer que eso es verdad y resulta que eso es engaño. Cuando la bruja o a la que lee la mano, la gitana, te coge la mano, te transfiere maldición financiera. Por eso, hermano, hermana, muchos que les han cogido sus manos, hermano, han caído en maldición financiera. ¿Por qué? Porque le están creyendo al hombre. Y el hombre, hermano, hermana, no pronostica. El hombre no predice el futuro. Los que conocen el futuro, aquí en la tierra no hay ninguno. Está el Yahweh Triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermano, el profeta fue a su alrededor. Y eran muchísimos. El profeta solamente había visto inicialmente a donde el Espíritu de Yahweh lo había parado. Pero cuando él empezó a rondar y a rondar, encontró que eran muchísimos sobre la faz de la tierra. Aquí habla del campo, porque era un campo. Pero hermano, hermana, si nosotros nos pusiésemos a hacer un recorrido a nivel mundial, encontraríamos cientos y cientos de personas totalmente secas. Hermano, secas, y un cristiano al secarse es mal testimonio. Y seca otro, ¿sí ven? Porque, hermano, hermana, los ojos puestos en el cristiano que venía a la iglesia, que cantaba, que adoraba, que servía, y dejó de asistir, pues la gente tenía los ojos puestos en ese hermano, en esa hermana, y cuando dejan que dejan de venir a la iglesia, hermano, tú con tu comportamiento, tú con tu actitud estás secando a esas personas, porque van a decir, pero mire, yo veía a Pepito comprometido, eso venía todos los días y llegaba los domingos, eso se vestía bien elegante para servir, para ir allá a la iglesia, y mírelo todo dejado. Si eso es lo que pasa en esas iglesias, mejor yo me quedo aquí. Y esa sangre de esas personas, por tu mal testimonio, hermano, hermana, se lo va a demandar el Señor. Nunca hable mal. Simplemente, si tú estás mal, habla con el Señor, pero no contamine a nadie, porque el cristiano seco contamina a todo el mundo. Y tú tienes que ser claro, no escuchar a la persona que no viene a la iglesia. No escuchar a la persona que no ora. No escuchar a la persona que no intercede. Hermano, no escuche lo que no debes escuchar. Porque una persona seca, ¿será que habla positivamente? No. Una persona seca o raquítica, lo único que habla es de enfermedad. Y esa enfermedad es espiritual. No vaya a la iglesia. ¿Para qué diezma? ¿Para qué va tanto allá? ¿Para qué se regala? ¿Para qué sirve? Hermano, hermana, esas personas que son raquíticas te están transfiriendo raquitismo. Por eso, hermano, no te dejes transferir. Cada uno, hermano, es un mundo. Nosotros, hermana, no nos dejemos llevar por el hombre. Siempre acostumbrémonos a creer en el Padre Celestial. Entonces, mire lo que dice Ezequiel 33. Ezequiel 33, por favor. Del 7 al 9. Para que veamos. Gracias, Rey. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Sí? Aquí, o a ti, pues, hijo de hombre. Porque Ezequiel era hijo de hombre. Como nosotros somos hijos de hombre. Cuando a ti te dicen hijo de Dios, no. El hijo de Dios, ¿quién era? ¿O quién es? Yeshua HaMashiach. ¿Cierto? Nosotros somos hijos de hombre. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca. ¿Sí ve? Todo lo que nos hable el Señor
Eso lo tenemos que hablar. Tú no puedes escatimar a que si el Señor te dice, exhorte a mi pueblo, tú te calles. No, mi hermano. Si el Señor te dice, exhórtalo porque está en pecado, tú lo tienes que hacer. Pero lo tienes que hacer con sabiduría, no con venganza, no con rabia, porque eso puede debilitar a la persona. Pero si el Señor te dice, tú estás en pecado, hermano, acéptelo. ¿Cierto? Entonces dice la palabra que nombró a Ezequiel como atalaya de la casa de Israel y le dijo, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Sí ve, hermano? Entonces nunca le eche la culpa al pastor. Si a ti te cayó el guante, hermano, pues chánteselo y empiece a cambiar. Pero nunca diga, es que el pastor, porque aquí dice la palabra, y los amonestarás de mi parte. Y cuando el pastor se para en el altar, habla a nombre del Padre, salvo que el pastor tenga algo contra alguien. Pero hermano, hermana, aquí simplemente lo que dice el Señor. Entonces, hermano, la voz de Él, yo la escucho, para que Él me diga, habla de esta manera y habla en mi nombre, libera en mi nombre, restaura en mi nombre, suelta una palabra profética en mi nombre. ¿Sí ve, hermano? O sea que, hijo de hombre, habla lo que le dice el Padre Celestial. Entonces debemos ser sabios, mi hermano, mi hermana, para entender que cuando es la voz de Yahweh, tenemos que entender. Solamente nosotros sabemos cómo es nuestra condición diaria, ¿cierto? Uno sabe que aquí en la iglesia todos los días encontramos palabra. Y tal vez tú dices, no me cogió a mí, pero de pronto mañana sí, o pasado mañana sí, porque no somos perfectos. Y el Señor es tan lindo, tan bello, que Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos en cada servicio. Y dice el 8, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, ¿sí ve? Escuchemos acá. Impío, de cierto morirás. Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, hermano, hermana, que si el Señor nos manda a exhortar o hablarle a alguien, háblele, no le tenga miedo, prefiera perder una amistad a que, hermano, hermana, el Padre te demande la sangre de esa persona. Si tú ves a tu hermano mal parqueado y el Señor te habla para que tú le hables, háblele. En tus fuerzas no vaya a hablarle, es cuando el Señor te hable. Porque en tus fuerzas tú vas a hablar a tu manera. Pero cuando el Señor, hermano, con Yahweh, no es con pañitos de agua tibia. Ay, no sé cómo decirle. Ay, no, hermano, Él es concreto. Él va directo al corazón para que nosotros entendamos. Entonces dice que si nosotros no le hablamos a la persona y que deje el pecado, el impío morirá. Pero su sangre no la demandará el Señor. Entonces, ¿a cuánto les gusta hablar la verdad? Porque la verdad duele. Entonces tratamos de acomodar para que el hermano no se sienta mal. Como el pastor en alguna iglesia, para que la iglesia no se desocupe o dejen de diezmar, entonces trata de acomodar la mentira y la coloca como una verdad. No, mi hermano. Al que hay que hablarle, se le tiene que hablar. Y nosotros como cristianos tenemos que hacerlo, porque conociendo la verdad y si no la ponemos en práctica, se nos cuenta como doble. Y eso aparte de que si no hablamos lo que tenemos que hablar de mano o de boca de Yahweh, hermano, la sangre de esa persona nos la va a demandar el Señor. Entonces, por nuestro mal testimonio, la sangre de muchos no quieren entrar a la iglesia. La sangre de muchos se ha regado en el mundo a través del alcohol, del tabaco, del sexo, del robo, del engaño, de la mentira. Hermano, hermana, el enemigo les puso ese placer y por eso ellos lo que menos quieren es venir a la iglesia. Entonces dice el 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú
libraste tu vida. O sea, hermano, hermana, que tú vas a pedir perdón. Si le aceptan el perdón, bien, si no, tranquilo. Pero hermano, hermana, es que aquí está la palabra. Si tú vas y exhortas al hermano, si tú vas y le llamas la atención y el hermano se aparta del pecado, hermano, te cuento que tú libraste tu vida. ¿Sí ven? Entonces, hermano, no congraciemos con el pecado, no alcahuetemos el pecado. Tenemos que hablar cuando el Señor nos dice que le hable al hermano o a la hermana. Pero no te vaya a dar pena, no te vaya a dar vergüenza, no te vaya a dar miedo, no te vaya a dar angustia. Hermano, hermana, tú tienes que hablar. Y tienes que hablar, ¿por qué? Porque tú te puedes ganar esa alma. ¿Sí ve? Esa alma te la puedes ganar. Nosotros como cristianos no debemos tener rabia hacia nadie. Debemos en el amor, hermano, nadie aquí es perfecto. Todos tenemos un pasado, todos hemos fallado de una u otra manera, pero nosotros como cristianos no podemos decir, es que me cae mal Pepito, es que me cae mal Pepita. No, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque tú como cristiano tienes que dar la pauta y que la persona diga, uy, este hermano ha cambiado, vino a pedirme perdón, qué vergüenza, cuando el que fallé o la que fallé fui yo. ¿Sí ve? Hermano, hermana, eso lo tenemos que hacer. Entonces, son procesos. Por eso Pedro era un apóstol de temperamento fuerte. Y por eso el Señor lo moldeó. Él quería, como muchos, yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero que no se haga a mi lado. Yo perdono pero que no se me atraviese en el camino. Eso no es perdón. Eso es hipocresía. Perdón es que en verdad tú lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque, hermano, tú al perdonar estás liberando y apartando a esa persona del pecado. ¿Por qué? Porque tal vez se conocieron en violencia, en mal genio. Y cuando la persona lo ve a uno que cambió, dice, uy, caramba, cambió Pepito, yo quiero cambiar como él. ¿Sí ve, hermano? Que está haciendo uno bueno, buen testimonio. Y nosotros nos libramos nuestras vidas del juicio de Yahweh. Porque, hermano, hermana, vendrá juicio sobre aquellos que se les dijo que dijeran la verdad y no la hablaron. Por eso tenemos que ir a pedir perdón. Hoy me llamaba un amigo profeta y me llamó expresamente a decirme, tiene que ir a pedir perdón. Yo no le podía decir no, ¿por qué? Si me hicieron daño, no. Tienes que ir a pedir perdón. ¿Sí, hermano? Entonces, así yo no haya hecho nada, pero no sé, voy a ir a pedir perdón. No sé por qué, pero si el profeta lo habla, uno tiene que ser sensible. Por eso nuestras vidas no progresan, porque hay odio, rencor y falta de perdón. Entonces aquí, hermano, hermana, si nosotros logramos ganarnos esas almas para Yeshua HaMashiach, mira, hermano, ganamos almas y esos son los frutos. Porque los frutos no son odio, rencor. El Señor no va a decir, hijo, frutos, sí, Señor, tuve rabia, odio con el hermano en la iglesia. No, mi hermano, frutos es que le guardaba rabia, odio, cuando lo veía, cuando la veía, pero me lo gané para Yeshua HaMashiach. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cierto? Entonces, hermano, tenemos que librar nuestras vidas del pecado. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Uno muchas veces le cayó mal a alguien y sin uno tratarlo, ¿cierto? Y lo miran mal, pero hermano, esa es la vida. Nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Sin embargo, perdonemos. Entonces, hermano, si nosotros vamos a estas personas para que se aparten del pecado y lo logran hacer, hermano, ellos se salvarán y nosotros libramos nuestras vidas. Entonces retomemos Ezequiel 37, capítulo 4, 37, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza, ¿sí, hermano? Profetiza.
Debemos de profetizar en contra del miedo, de la angustia, del pánico, la falta de fe. Vayamos allí a Santiago 1:8, por favor. Santiago 1:8. Quien lo tenga se puede poner de pie. Bueno, ya no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí, hermano? El inconstante es una persona que, ¿será que sí le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hermano, hermana, es de doble ánimo, ¿cierto? Y tú dices, uy, amanecí con ánimo, voy a ir a pedir perdón a esta persona. Y después, no, ¿y yo por qué? No, amanecí con ánimo para venir a la guerra espiritual, me voy a levantar. Ay, pero qué jartera ir allá. Ay, salgo de trabajar y lo primero que voy a hacer es ir a la iglesia. Ay, pero ¿para qué voy todos los días? ¿Sí ve? Somos de doble ánimo. Como cuando tú le dices a alguien, te invito el domingo a la iglesia. Si tú le dices a alguien, te invito, tú tienes que estar allá antes de la hora acordada y traerlo a la iglesia. Pero si a ti, hermano, el desánimo hace que tú llames a esa persona, no, Pepito, vamos el próximo domingo. Cuidado, hermano, porque Satanás, ese sí no duerme, y Satanás sí se gana esa alma para él, y tú la perdiste para Yeshua HaMashiach. Entonces, hermano, el hombre, tanto el hombre como la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. El hermano que tiene carácter, temperamento, ¿sabe qué? Nunca es inconstante, siempre estará ahí pendiente. Entonces, hermano, vayamos allí a Salmo 139:3, por favor. 139:3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él sabe nuestros caminos. Él ha escudriñado nuestro andar, nuestro caminar. Él sabe, hermano, hermana, qué hacemos a diario. Él sabe qué pensamos. Él sabe cómo vamos a actuar. Él sabe qué camino vamos a tomar. Y Él conoce todos nuestros caminos. Es como el hijo. El hijo no le dice a su papá o a su mamá qué hizo durante el día, ¿cierto? Y el papá y la mamá le preguntan y tal vez él dice, no, estuve en tal lado. Pero arriba está mi Yahweh eterno que conoce todos nuestros caminos. Él conoce nuestro andar, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestro pensar. Entonces, hermano, hermana, ¿vivirán esos huesos secos? ¿Sí ven? El profeta solamente le dijo, solo tú lo sabes, ¿cierto? Pastor, ¿será que mi mamá se va a salvar? Solo el Señor lo sabe. Pastor, ¿será que me va a salir ese trabajo? Solo el Señor lo sabe. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque muchos hermanos buscan que uno sea adivino, que uno les adivine el futuro. El pastor no es el adivino del futuro. Solamente Yahweh sabe cuál es nuestro futuro, cuál es el presente y el pasado y el futuro de cada ser humano. Entonces el profeta le dijo, solo tú lo sabes. ¿Sí ve por qué el profeta fue tan humilde? Porque el Señor le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta por altivo, por prepotente pudo haber dicho, sí, sí vivirán. No, ¿sabe qué? Él escuchó la voz del Padre. Y por eso al escuchar la voz del Padre, Él le dice, solo tú lo sabes. El propósito de cada uno de nosotros en esta noche, hermano, el Señor lo sabe. Yo no lo sé, ni ustedes lo saben, ¿cierto? Siga, hermano, siga, siga. Al joven que está ahí, siga. ¿Sí ve? Entonces, hermano, hermana, no nos las demos de profetas para decirle lo que no está en nuestro corazón. Por eso en Jeremías habla que muchos profetizaron en mi nombre, pero no tenían a Yahweh en sus corazones. No profetice, hermano, hermana, cuando el Señor no está en tu corazón. Entonces aquí dice la palabra que Él escudriña, Él nos conoce. Tal vez el esposo o la esposa no te conoce. Tal vez los hijos no conocen a los padres, o el pastor a las ovejas, o las ovejas al pastor.
pero hay alguien que sí nos conoce. Hay alguien que sabe lo que pensamos. Hay alguien que sabe lo que deseamos. ¿Y quién es? El Padre Celestial. Entonces, hermano, vivirá simplemente. Hay duda, hay temor, hay miedo, hay angustia, hay pánico, hay falta de fe. ¿Sí ve? Porque eso es lo que el enemigo nos coloca. Entonces, hermano, hermana, y habla en mi nombre. ¿Sí ve? Pero muchos abusan de hablar en el nombre de él, pero para sacar usufructo. Pero exactamente, sacan el usufructo, el provecho, pero no exhortan, ¿cierto? Porque, hermano, hermana, ¿qué da plata? La exhortación no da plata. Pero la lisonjería sí, echándole cepillo al hermano, que el Señor le va a regalar un avión, que le va a regalar un yate, que le va a regalar una casa. Eso sí da plata. Pero si de pronto, hermano, hermana, profetiza y le dice, deje de pecar, porque está en esto, porque está en lo uno, hermano, es mejor ganar un lugar arriba que ganarse 1.000.000 de pesos. Porque el 1.000.000 de pesos se gasta, pero tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, hermana, tenemos que declarar la palabra. Todo lo que nos hable nuestro Yahweh, debemos decirlo. Pero nunca diga, es que a mí me parece, es que yo creo, es que tal vez. No, si mi Yahweh te habla, hable a nombre de mi Yahweh. Porque cuando tú dices, yo creo, tal vez, me imagino, hermano, son imaginaciones tuyas. Que tú tratas de deducir el futuro de la persona, y eso no es así. El Señor solo es el único que conoce el futuro nuestro. Entonces, hermano, hermana, hablen en mi nombre, o sea, palabra de poder. Debemos tener una palabra de poder. Por ejemplo, si vamos al libro de Job, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sí ve? Él habló en el nombre del Padre. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y la pregunta para ustedes, ¿saben en quién han creído? Porque yo creo en Yeshua HaMashiach. Yo no creo en lo que me dicen las personas, ¿cierto? Porque primero, cuando tú ves que el hermano y la hermana no oran, no vienen a la iglesia, ¿qué te pueden hablar? Te pueden hablar con dolor, con angustia, ¿cierto? Con necesidad. Entonces, esas personas no hay que seguirle la corriente. Pero cuando, hermano, tú ves que el hermano ora, intercede, guerrea, a ese hay que escuchar. Porque ese hermano no habla en la carne. Ese hermano tal vez habla en el espíritu. Pero la persona que se pierde, ¿qué va a hablar? Habla en la carne. Entonces, hermano, hermana, ¿sí ve? Vayamos allí al libro de Romanos 4:18. Abraham creyó. ¿Y tú crees? Claro, tienes que creer, hermano. ¿Sí ve? Porque dice, él creyó en esperanza contra esperanza. No esperanza, la hermana esperanza. Esperanza es algo que tenemos ahí que nos da como la oportunidad de creer que algo llegará. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, ¿sí ve? El Señor le dijo que iba a ser el padre de multitudes. Y él lo creyó, tuvo esperanza. Y se cumplió la esperanza. Conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo. Porque él no puso duda, porque él creyó. Y yo te digo hoy, hermano, si a ti te dice el Señor, profetiza sobre esos huesos secos, hermano, es ir a hablar, ir a hablar, ir a hablar, ir a evangelizar, ir a ganar almas, hermano, hermana, porque el mundo está totalmente seco. Y en el cristianismo hay raquitismo, o sea, hermano, hermana, cada día la persona se adelgaza más espiritualmente. Tal vez tú dices, no, pero yo la veo gordita, repuestica, sí, en la carne, pero en el espíritu no. Entonces, hermano, hermana, aliento de vida. ¿Quién nos dio aliento de vida? Yahweh, ¿cierto? Vayamos a Génesis 2:7 y nos damos cuenta que cuando Él hizo al hombre, lo hizo del barro, ¿cierto? Le hizo todo, pero algo le faltaba. Entonces dice, entonces Yahweh
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser con vida. Por eso dice, un ser viviente. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, el aliento de vida. Tenemos que darle la palabra al hermano. Tenemos que llevarle la palabra, hermano, que eso dé aliento de vida. Que la persona que está raquítica, tú vayas y le dé el alimento espiritual, la palabra, ore, interceda por esa persona, invítala nuevamente a la iglesia. Hermano, no la deje morir espiritualmente. Entonces, ¿sí ven? Aquí Yahweh hizo al hombre del polvo de la tierra, pero vio que le hacía falta algo y sopló en su nariz aliento de vida. Hermano, hermana, Jeremías 33:3. ¿Qué debemos hacer, hermano, para tener aliento de vida? Clamemos a Él, ¿cierto? Clamemos. Clama a mí, o sea, Yahweh, y yo te responderé. ¿Sí ven? Clama a mí y yo te responderé. Pero si tú no le clamas, ¿cómo te va a responder mi Padre Celestial? Es que Dios no me escucha. Pero si tú no le clamas. Entonces dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Lo que nosotros vemos es así de pequeñito. Tú estás pidiendo una casa pequeña, un carrito, hermano, hermana, dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes. ¿Sí ven? Mi Yahweh es un Dios extenso, Él es un Dios amplio, hermano, hermana. Él no es pequeñito. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí ven? Nadie conoce a profundidad la palabra. Tú no puedes decir, es que yo soy una estudiosa o estudioso de la palabra. Pero si tú eres así, ¿por qué comprometes y no cumples? ¿Cierto? Sería la respuesta. Entonces, hermano, hermana, aquí dice la palabra, clama a mí. El profeta estaba en circunstancias difíciles. El profeta tal vez pensaría, voy al brujo, al hechicero, para ver qué me solucionan o cuál va a ser mi futuro como profeta del pueblo de Israel. Pero el Señor le dijo, profeta, clama a mí y yo te responderé. Hermano, que de aquí en adelante, todo lo que tú estés clamando, Él te va a responder. Pero Él te clama no cuando tú lo maldigas, no cuando tú lo injuries. Clámale a Él, hermano, hermana, mostrando el dolor de lo que tú estás viviendo. Ahora, si tú le clamas por finanzas, no te las des de que ya tú conoces el manejo perfecto. No, dice la palabra, y te enseñaré a invertir. Te enseñaré a invertir, te enseñaré a leer. Hermano, hermana, es que Él es el mejor maestro para nuestras vidas. Entonces, hermano, sirve aliento de vida. Y vayamos allí al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25. Y mire lo que dice la palabra ya para terminar. Hechos 17, 25. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí ven? Hermano, hermana, no dependamos del hombre. Pongamos nuestros ojos en Yahweh. Él es el que nos va a suplir. Pero nosotros colocamos siempre, hermano, hermana, las manos en el hombre. Creemos en el hombre. No, hermano, ¿sabe qué te digo esta noche? Créale solamente al Señor. Él es el único que nos da aliento de vida. Él es el único que conoce todas las cosas. Él es el único que, hermano, hermana, nos suple cada una de nuestras necesidades. ¿Sí ve? Entonces, no le dé honra al hombre. Dele honra a mi Yahweh, porque Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que tú vives. Él sabe las luchas. Y Él sabe que si tú le clamas, Él te va a entregar y te va a enseñar a cómo administrar el dinero o lo que Él te entregue de acuerdo a lo que tú estás pidiendo. Entonces, hermano, hermana, segunda de Pedro 1:21, tenemos que profetizar sobre nuestras vidas. Tenemos que profetizar sobre, hermano, yo soy próspero, yo soy bendecido, yo tengo mi trabajo, yo soy sano, a mí se me abrirán las puertas de bendición.
pero ¿eres profeta positivo o eres profeta negativo? Porque cuando eres positivo, todo es para bien, pero cuando eres negativo, todo es para mal. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí ven? Hermano, miramos la historia del Antiguo Testamento. Los profetas eran seres comunes y corrientes, pero el Señor fue el que puso y trajo la profecía. Y dice la palabra, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por nuestro Ruaj Kadosh. Y nosotros debemos ser inspirados por nuestro Ruaj Kadosh. No te dejes llevar por las emociones, no digas que tú eres profeta cuando no eres profeta. Hermano, hermana, profetiza, y aquí dice, la profecía fue por los santos hombres de Yahweh que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y para terminar, primera de Juan 4:4. Hermano, hermana, el raquitismo en el cristianismo. Hijitos, vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿sí, hermano? Entonces déjate gobernar por el Espíritu de Yahweh. Deja que Él tome posición, que Él tome gobernabilidad en tu vida. Hermano, ya, si tú estás cayendo en el raquitismo, coge la mejor medicina que es la palabra. Ven a la iglesia, corre a la iglesia, intercede, ayune, guerree, hermano, porque ahí está el buen alimento. El buen alimento espiritual no está en tu casa, renegando, murmurando, cuestionando, no. El buen alimento espiritual está en la guerra espiritual de madrugada, cuando tú vienes en las noches a recibir la palabra. Eso te está fortaleciendo, hermano, hermana, y te está sacando de ese estado raquítico de pereza, de sueño, de apatía, de rebeldía, de disensión. Hermano, hermana, mire cómo estamos. Entonces, tú te tienes que levantar hoy. No mire la circunstancia para que caigas en raquitismo. Hermano, mire la solución para que caiga en las manos del gran alfarero. Y ese alfarero es el que nos va a levantar. Por eso te invito a que cierres allí tus ojos y vamos a darle gracias a mi Yahweh eterno. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra que tú nos has traído. En verdad te pedimos perdón porque hemos caído en ese estado de raquitismo, en ese estado de pereza, en ese estado de sueño, de cansancio. Ayúdanos, bendito Rey, a salir adelante. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruaj Kadosh. Amén y amén. Y recibamos el mejor.